Bueno, muy bienvenida, Claudia. Muchas gracias por recibirme en tu espacio. Y bueno, hoy tenía muchas ganas de iniciar este ciclo de entrevistas a autoras y autores de libros para niñas y niños. Y bueno, quería poder conversar con vos. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor ser la primera invitada. Claro que sí. Y sobre todo este espacio que es Casa de Cuentos que a mí me encanta. Clau, quería, bueno, sí, ¿te parece bien comenzar por tu recorrido, tu desarrollo académico hasta los días de hoy? Y así comenzamos con tu presentación, si estás de acuerdo. Bueno, yo digo siempre más o menos lo mismo, que tengo dos pasiones, que son la música y el lenguaje, y me formé a nivel académico en las dos, o sea, soy Ujú. profesora de música y de español. Eh, o sea, soy lingüista, hice una licenciatura doble digamos, en musicología y en lengua y literatura española en Berlín, en la Universidad Humboldt. Eh, Sí, Hice un diplomado en dirección coral también en Alemania. Cuando me vine a Suiza, estuve trabajando primero haciendo suplencias porque de nuevo tenía problemas con el ujú, reconocimiento de título. Así que, bueno, o sea, hacía suplencias y estudiaba de nuevo. Terminé el máster en lingüística aplicada, en la enseñanza de español como lengua extranjera y hice un posgrado en didáctica de la música y del movimiento en edades tempranas, que sí. eso fue lo que me habilitó a poder dar clases Ajá, en la escuela primaria acá en Suiza. bien. Y bueno, y ahora estoy haciendo mi doctorado Mm, en didáctica de la lengua y literatura española, también en Alemania, en la Universidad de Gotinga. bien, fantástico. Claudia, ¿y cómo comenzaste con la escritura de los libros? ¿Cómo comenzaste a escribir libros La para escritura de niñas? los libros, bueno, en realidad el primer libro que escribí fue mi tesis de maestría, que es Sí, el tema es una guía didáctica para el desarrollo, digamos, de la lo tenemos. del lenguaje a través de la música y del Ujú, movimiento, que es un proyecto bueno, desde el 2013 tenemos en la Escuela de Música de Ville, donde las familias vienen digamos, hacer actividades musicales y de movimiento que están apuntadas al desarrollo del ujú, lenguaje. ujú. O sea, hay una combinación, o sea, no se elige cualquier canción, no se elige cualquier tipo de actividad, sino que todo está apuntado a Exacto. la adquisición del lenguaje y el Ujú. desarrollo del mismo. Y el desarrollo del mismo. Tenemos algunas clases en español y otras en alemán también, digamos. Las clases en alemán suelen estar bastante visitadas también por familias extranjeras Sí. que les gusta tener un espacio donde poder desarrollar lenguaje junto a sus Sí. hijos, ¿no? Con Ujú. las Exacto. mismas dificultades que puede haber con el desarrollo del lenguaje también en la edad adulta. Mm. Es un espacio donde uno se siente, o sea, no tiene esa presión, digamos, de tener que hacer las cosas bien, porque la atención está más Sí, puesta en los chicos y ellos pueden equivocarse, exacto. pueden aprender vocabulario, pueden interactuar, digamos, en un ámbito más relajado que en una clase de alemán. ¿Y en esas sesiones suelen concurrir los padres que hablan la lengua, el español, o también van los padres que hablan el alemán? En las clases de español, por ejemplo, ¿me decís de las clases de alemán o de las Sí. clases de español? No, las A de las clases de español. alemán en general Ah, no. ok. O sea, vienen, Claro. digamos, extranjeros, pero no hispanohablantes, porque ellos prefieren ir a las clases de español ya que las tienen. Ujú, ujú. Y en las clases de español son Español. clases mixtas. O Ok. sea, tengo, por ejemplo, Con- familias hispanohablantes que vienen Ajá. a tratar de desarrollar lo que es la lengua de herencia, el español. Exacto. A veces viene la mamá hispanohablante, a veces viene la mamá que no es hispanohablante, Exacto. pero que es la Ok. que está interesada y quiere que se desarrolle la Desarrollo. lengua. Ujú. Y a veces vienen familias suizas que Eso me no interesa. tienen el Ajá. español como lengua de herencia, pero que están fascinadas con Exacto. el español porque, bueno, muchos tuvieron el español de bachillerato o hay muchos Correcto. suizos que Sí. se van a vivir a Latinoamérica por 1 o 2 años, Ajá. Ujú. y entonces tienen un vínculo muy particular con la lengua y quieren seguir Ujú. manteniéndolo y transmitiéndoselo a sus hijos. Bien.
Y es algo bastante especial, porque no sé si Claro, pasa en otras clases de español. Y ujú. ahí tengo, o sea, y siempre hay alguien Qué en las clases. interesante. Bien. Claudia, quería mencionar, bueno, o lo querés mencionar vos, esta guía didáctica sumamente recomendada para las profesoras, profesores que trabajan con niños y niñas en el idioma Bueno, español. esa guía didáctica son guiones de clase básicamente Exacto. Material para riquísimo. claro, para poder llevar adelante esta metodología que tiene que ver, digamos que es una forma holística de ver el desarrollo del lenguaje, ¿no? O sea, el hecho de que el lenguaje no es solamente vocabulario y gramática, ¿no? Sino que tiene que ver con una rítmica, con una musicalidad, con un vínculo emocional y todo eso Exacto. se desarrolla a través de estas actividades. Ese Al es, principio del libro hay una introducción teórica como para tener un poco de idea de bueno, qué es el bilingüismo, qué ujú, pasa cuando ujú. desarrollo el lenguaje, qué son las cosas importantes, y después vienen las actividades con referencias a lugares donde se pueden escuchar las canciones o la música para bailar. Hay una parte donde están las canciones también escritas para quien puede leer música y Pero una parte con material gráfico para poder fotocopiar y poder utilizarlo también en las clases. exacto. Pero das una clave muy importante, que es la importancia del vínculo afectivo del padre, la madre y su niña, Para niño. mí es lo primero. O sea, yo siempre digo ¿Querés que contar un poco de esta experiencia? Sí, el lenguaje tiene para mí tres pilares exacto. Sí, importantes que son, por un lado, el input, ¿no? O sea, que sí, nosotros escuchemos y recibamos la mayor cantidad y mejor calidad de input posible eso. de la lengua. Ujú. La otra es la posibilidad de interactuar para poder usar la lengua, porque Ajá. sin esa posibilidad de interacción vamos a aprender un montón, pero se va a quedar en un nivel pasivo de la lengua. Pero antes que todo eso, lo primero de todo es el vínculo afectivo con la lengua y con la cultura. Total. O sea, yo siempre digo, nuestros hijos nos hablan en español porque querían hablar con nosotras porque nos querían a nosotras. Exacto, Porque exacto. mamá habla español y porque yo la quiero, Totalmente. entonces por El eso quiero hablar vínculo de español. apego. Ujú. O con la abuela, o con la tía, o con quien sea. Entonces, esos son, y muchas veces, bueno, vos como psicóloga creo que lo sabés, ¿no? Por O eso lo sea, menciono. el Sí, filtro emocional es como total. una de las cosas más fuertes que tienen, Ujú. digamos, para cualquier tipo de desarrollo. Clau, ¿y cómo trabajas allí en vivo con las madres, los padres y los niños? Esa calidad del vínculo, ¿cómo lo fomentás? ¿Cómo lo... Eh, Primero, asegurándonos de que es un espacio seguro, Ujú. donde no se obliga a nadie a hacer nada, sino que Claro. muchas veces, yo lo digo constantemente, los chicos que vienen son chiquititos, ¿no? Tienen entre Sí, 2 y 4 años cuando vienen con los papás, y correcto. las clases empiezan dirigidas a los padres, con Total. lo cual los chicos a veces al principio solamente observan y de a poco Ujú. se van animando y van participando en esas cosas. Bien. Hay espacios, por ejemplo, al final donde hacemos un masaje musical, donde además está la última que es la canción de cuna, donde se mecen, que son espacios que disfrutan tanto madres como hijos y padres también cuando vienen, ¿no? O Ujú, sea, yo ujú. siempre hay, o sea, son espacios que le ganamos Qué belleza. a la locura Sí, diaria sí, sí, que no nos deja tiempo total. Un a veces refugio, para sí, conectar, total. digamos. Bien. A través de los juegos de dedos que juegan con Sí. las madres y los hijos, a través de danzas que muchas veces tienen ritmos latinoamericanos o españoles y que también las retrotraen Ujú, a ellas. ujú. Digo madres porque en general vienen las madres, he tenido también padres, pero en general la mayoría que vienen son madres. Y a Bueno, veces recordando también canciones de su propia infancia, ¿no? eso, Que eso es también. me encanta. Y por otro lado, es un espacio para mí muy importante de volver a hacer profi en algo, ¿no? Mm, Porque como inmigrantes, nosotros estamos acostumbrados a que, o sea, llegas a un país nuevo y no sabes nada. total. Sos, eh, Sí, no sos sí, para competente, ese no sos peo, sí. competente en el idioma, no sos competente en la cultura, hay un montón de Correcto. cosas que no sabes y tenés que estar todo el tiempo preguntando y aprendiendo algo. Y en ese espacio, la lengua, tu lengua y tu cultura son
algo en lo que sos terriblemente competente y que estás para compartirlo e intercambiarlo con los demás, incluso el hecho de que a veces sean estas clases mixtas con familias suizas, donde de repente esa dicotomía cambia, ¿no? Pasa del suizo o suiza que es Sí, el competente en la cultura suiza, pasa a no ser competente en ese lugar y el inmigrante que no es me competente encanta. afuera pasa a ser Se, competente ahí. se reivindica. Y esas cosas se hacen muy, muy bien. Muy Si a bien. uno le hace Para bien alma. poder ser Sí, competente. sí, claro. Entonces, bueno, Hace muy bien para a... mí ese es un espacio, es un aspecto muy importante de las clases, el hecho también de que se Total. generen redes. Cuando estuvimos en la Feria del Libro fue muy lindo, me encontré con una ex mamá de Ronda Sí, y me decía que los qué nenes ya están valioso. grandes, ¿no? Y me decía, nos seguimos encontrando Sí, con las familias que íbamos y seguimos teniendo eh, relación y para nosotros es súper importante. Entonces, para mí eso es, o sea, ya con eso ya es como que estoy hecha, ¿no? totalmente. Claudia, por eso Además el viene toda trabajo en la cuestión de comunidad, desarrollo del lo que lenguaje y haces, demás. sí, sí. Es un trabajo en comunidad lo que también generas y Claro. gestás ahí, sí, claro que sí. Sí, qué rol Sí, importante. sí, y para mí es algo, o sea, para mí es súper importante, porque yo creo que, digamos, en este mundo cada vez más materialista, cada vez más Total, individualista, cada granito absoluto. de arena que se pueda brindar Ujú. en espacios comunitarios, digamos, Total. donde uno pueda conectar a nivel social con los otros, con la cultura, con los hijos, o sea, Es impresionante lo que se gana en ese espacio. Claudia, ¿y los grupos son de 2 a 4 años? los ¿La edad grupos de son de los 2 a niños 4 que años, acuden? sí, Ok. y después Y hay otro después, grupo más entre los 4 y los 6, eso, donde ok. ya vienen solos los chicos. Donde Lo ya que van pasa es que solos, claro. Sí, a veces pasa que las mamás no quieren dejar de venir. tal cual. Entonces tenés que, bueno, Y he tenido algunos grupos donde seguían sí, viniendo las mamás. perfecto, perfecto esa plasticidad. Muy bien. Sí, sí. Y sí, qué lindo. Y los hijos lo permitían, por supuesto, sí. Sí, 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 sí. sí, 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 en claro. esos casos, fueron 2 veces que pasó y Bien. sí. Clau, y después además estás también en un espacio, la biblioteca de Bill, con tu Claro, en la proyecto. Biblioteca Bill estamos con Mónica desde el 2017. Ajá, O sea, ya hace unos ya son cuantos 10, años, 9 años. contando, o sea, con un proyecto que se llama Imagina cuentos y canciones, Ujú, que es donde contamos cuentos de autores y autoras hispanohablantes ujú. en Sí, español, también. acompañado también por música, canciones, Ujú. manualidades, digamos, es como distintas cosas. Bien. Y en este momento estamos dentro del programa Cuéntame una historia, que es un programa Sí, suizo, está en toda Suiza. exacto. Del Instituto de Eh, Medios Suizo, sí. sí, Literatura y medios. claro. Pero bueno, por suerte, digamos, también Pero con comenzó la ahora, biblioteca ¿no? siempre pudimos... ¿Cómo? Perdón, perdón, te interrumpí, pero No, no. ¿comenzó ahora ese proyecto o lo... No, el proyecto ya está hace un año o 2 años, Ah, ok. pero, Pensé que o era... sea, el proyecto lleva mucho más tiempo, pero en nuestra biblioteca como que Ok, empezaron la colaboración hace 2 años más o menos ok. y fueron incorporándose distintos idiomas y bueno, ahora nos Sí. incorporamos también nosotras. Ah, perfecto, ok. Eh, para 2026 es nosotras igual, esto. de todas formas, siempre es muy importante el tema de que cuando hay algún tipo de programa de este tipo que sea a nivel nacional Sí, o se mantenga la independencia de pues, elección de libros, exacto, ¿no? El hecho de que fundamental. no haya una lista de libros que se leen, que sean Correcto, traducciones al correcto. español, Mm, porque o sea, a nosotras nos importa exacto, transmitir la literatura infantil hispanohablante. O sea, total. tenemos un montón de autores hispanohablantes maravillosos Ujú, y el lenguaje es una forma de ver el mundo. Entonces, cuando alguien escribe en una lengua, está viendo el mundo de una forma particular. La traducción de otra lengua está muy bien, pero está mm, transmitiendo de todas formas esa forma de ver el mundo. sí, correcto. Entonces, nos parece súper importante poder transmitir también esas cosas. Bien, Eh, y bien. porque aparte nos fascinan los libros para niños. Claudia, y ese espacio, ¿qué frecuencia se desarrolla la actividad? Cada 2 meses. Cada 2 meses. ¿Y el próximo Cada ya dos tiene meses, sí. fecha? ¿Querés contarnos la La próxima próxima fecha? fecha es a fines de junio, no, a mediados de junio. Mediados de junio, perfecto. Igual Sí, en las redes de todas siempre. formas, en la web de la biblioteca y
en el Instagram de Imagina Sí, Cuentos y Canciones están siempre las siempre está. fechas. Así Fantástico. que Bien, no, siempre tratamos ahí de te pedir encontramos. que nos avise si van a venir. Sí, Pues es gratuita, la actividad es totalmente gratuita, importante esa pero información. para Sí, poder preparar los materiales para los chicos, para que correcto. nadie se quede sin nada. Bien, bien. Así que por favor, sí, mandar un mail es a través de un mail. Bien. Sí, sí, sí. Ok, ok. Bueno, retomando un poco hacia los libros que has escrito. Bueno, yo aquí traje, bueno, tengo el presente, El Pajacuato es el primero que El se, Paso Cuatro es se el primer libro editó. infantil que escribí, sí. Exacto. Y- Que lo ilustró Sisi y- Gutiérrez, que es una y Gutiérrez, gran amiga cordobesa que vive en Frankfurt. exacto, Que con Sisi nos conocimos en Halle, cuando yo vivía en Halle, en Alemania. en Alemania. Bien. Clau, ¿y querés contarnos un poco la idea, cómo surge de este cuento, de esta Sí, historia? los dos primeros libros que ilustrados, o sea, que son álbumes ilustrados y que además son bilingües, Eso. son cada uno un cuento para uno de mis hijos, o inspirados por mis hijos. El Pajacuato en Sí. particular nació porque, bueno, mi hijo más grande es daltónico, o sea, no puede Ujú. ver bien, distinguir bien los colores, y tuvo una etapa en el jardín donde había dejado de dibujar Sí, porque sus comienza. compañeritos se reían de que él Sí, no podía ver los colores. Entonces, bueno, esa situación de pensar, bueno, qué historia podía ayudarlo a él a ver que, bueno, primero que no es la única, dibujar no es la única forma de ser creativo, que hay miles de formas distintas de ser creativo y eso me que encanta que lo además escribís. alguien que ve de otra manera los colores también tiene otra forma de mirar el mundo que puede aportar un montón de cosas para los que lo ven de otra manera. Bueno, surgió esta idea y esta historia que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con dos chicos que Bien, no, que tienen problemas para dibujar, que los compañeros se ríen de ellos y donde, bueno, pasa algo mágico lo vamos a que decir. cambia la historia, ¿no? Y que Exacto. tiene un espacio además el libro atrás para poder seguir escribiendo Eso. la historia, seguir continuándola o dibujándola o Esto me haciendo encanta de tus cosas. libros, que siempre das un espacio a la creatividad y al desarrollo personal de los chicos, porque eso Yo también creo que, figura. o sea, está toda la cuestión esta de quién es el texto, ¿no? Ujú. El texto es de quien lo escribe, el texto es de quien lo lee, y Total. siempre es algo que como que, Mm. bueno, yo respeto mucho los textos de los autores, me parece que uno tiene que cuidar los textos y cuando cuenta los cuentos tratar, digamos, también de dar espacio eh, para contar el cuento así como está escrito, ¿no? O sea, a veces uno puede agregar cosas personales y demás, pero otras veces hay que contar el cuento como está escrito. Pero Correcto. también creo que hay un espacio para que el lector se apropie del texto y genere Total. algo con eso, que puede ser desde un dibujo sobre lo que le pasa o una historia que surge de todo eso. O sea, en este momento creo que eso, digamos, hace 20 años atrás todavía esa era una discusión muy grande. Hoy en día con todos los fandoms, que gente que hace spin-off de historias de otra gente, ya la discusión, o sea, está más que clara. Pero en ese momento, a lo mejor donde yo empecé a escribirlos, no era tan claro o no estaba tan desarrollado. O sea, se veía tanto por ahí en los libros infantiles. Claudia, ¿y cómo surge la idea de hacerlo bilingüe el libro? ¿Por qué? Contanos un poco. Porque para mí también, A o ver, la sea, riqueza de eso, quiero al tener escuchar. hijos, mis hijos hablan en este momento 5 lenguas, ya son adultos, ¿no? Impresionante, sí. Pero Cada vez que lo decís. ellos crecieron, o sea, nacieron en Berlín, nosotros les hablábamos todo el tiempo en español, mi marido también es argentino, Exacto. pero desde muy chiquitos tuvieron contacto, digamos, con la guardería y con amigos alemanes, porque nos era importante, tuvieron mucho contacto con la lengua. Pero además mi mejor amiga, o una de mis dos mejores amigas en Berlín, es irlandesa. Entonces, y tiene dos nenas de la misma edad de mis hijos. Entonces, pasábamos muchísimo tiempo juntas y yo les hablaba a Ah, todos en español y ella les hablaba a todos en inglés. todos en inglés. Con lo cual, constantemente estábamos interactuando las tres lenguas, de alguna manera.
Y muchas veces pasaba, digamos, cuando eran chiquitos, que Ujú. yo compraba libros de todo tipo. O sea, compraba libros en español, compraba Sí, libros en inglés, compraba libros en en alemán. alemán. Y a veces querían que le contara el libro no en la lengua en la que estaba escrita, sino en otra. Y yo me hacía unos líos bárbaros a veces para poder Claro, hacer las traducciones, porque bueno, también mi nivel de inglés y alemán en ese momento no era el que por ahí es claro, ahora, y claro. entonces me costaba bastante. Entonces, me hubiera encantado haber tenido esos libros bilingües para mí, para mis Total. hijos, y en ese momento no lo sabía. Entonces, bueno, surgió la idea de decir, bueno, sí, Bien, hago porque, bueno, porque está pensado para niños bilingües. espectacular. Ujú, ujú. Y Buscando Colores también es bilingüe, que no lo tengo Buscando aquí, que lo colores estoy también es bilingüe. esperando. Que se lo escribí para el más chico, sí, está por salir la segunda edición. Sí, sí, es un Eh, libro, sí, también y, otra belleza. Mm, y sí, y en ese, digamos, habla de un niño Contar. al que le encanta dibujar lo que siente, Ujú. pintar y dibujar sus sentimientos, pero hay un sentimiento que no puede dibujar bien, que es el que le pasa cuando piensa en sus abuelos que viven muy lejos en otro país y los ve pocos, o cuando extraña a mamá y papá cuando está en el jardín y los amigos no quieren jugar con él. Entonces es un poco, digamos, la nostalgia lo que no puede Exacto. dibujar de alguna manera. Claudia, los libros Y tienen esa sensibilidad, tus libros, que sabes encontrar en la niñez de lo que les gracias. sucede. Sí. No, gracias, no, no, no es un cumplido, es tu delicadeza y poder volcarlo en la literatura, de verdad. Y lo mismo sucede, perdón, ya te dejo, pero en Hilos de Sí, sí, Plata, sí, sí. en la sensibilidad de Sí, bueno, alguien. Hilos de Plata tiene que ver con una alumna que me llegaba tarde a clase porque rescataba calacones. Mira, a mí me hace acordar a mi hija Y, Elena, también me encanta por esa y me referencia. hablaba toda vez que venía y me explicaba por qué era importante rescatar los caracoles y por qué era importante, porque los caracoles eran seres tan importantes como cualquier otro dentro del planeta y que seguro estaban haciendo algo muy importante y que la gente no se da cuenta y los pisaba y a ella le parecía horrible y terrible. Ujú. Mira qué Y lugar. bueno, y está combinado con Sí. otra historia de una otra alumna mía que le Ajá, tenía terror a la oscuridad sí, porque trata de esto y también. entonces en ese espacio también como de buscar eh, Sí, formas, o sea, yo pienso siempre que la literatura nos da espacios, o sea, que no tiene que ser moralizante, no te tiene que decir esto totalmente. está bien, esto está mal o lo que sea, pero No, tiene que generar espacios donde podamos hablar de cosas que nos cuesta hablar o de cosas que nos da miedo hablar exacto. sin que nos pongan en situación traumática, ¿no? O sea, porque es como que estás poniendo es eso en otro lado, ¿no? O sea, Correcto. Y lo abordás de tal estaba pensando forma. justo vos sos psicóloga, estaba pensando en el espacio transicional de Winnicott. Exacto, exacto. Lo ubicas perfecto ahí. Bien, sí, sí. Y bueno, y creo que es un poco eso, lo que me importa. O sea, me gusta explorar y, digamos, lo que le pasa a los chicos, los que estoy todo el tiempo en contacto Exacto. con chicos en Ujú. esas edades, digamos, hasta los 8 años, porque doy clases en jardín y en la escuela primaria de música. En tus talleres, claro, sí. Y me Permanente. importa, digamos, tratar de a veces de ayudarlos de alguna manera con algunas cosas. Y también es un poco poder volver a la situación propia de niño, ¿no? Y Iba a decir, bueno, decir eso yo también. cómo me sentía en esa Te iba a situación o preguntar qué es eso. lo que hubiera necesitado yo, por Exacto. ejemplo, ¿no? O sea, qué me hubiera gustado tener o ¿Aparece esa Claudia chiquita desde pequeñita en los cuentos o no? Todavía no, o sea, no. Ok. Aparece más bien Claudia mirando Mm, situaciones de otros, bien. o sea, desde su posición de niña, Sí, pero bien. no, todavía no. Gracias, Claudia Divino. Próximamente. Y Clau, perdón, interrumpí con Hilos de Plata, pero no sé si querías terminar de redondear algo de lo que estábamos diciendo anteriormente. Perdón, cuando yo te... No, creo, o sea, creo que eh, no, que no, no, te que había preguntado lo del bilingüismo en los libros, eso está, ¿no? Lo sí, pudiste- sí, sí. sí. Y no sé, vamos muy rápido, ¿estamos bien, Clau?
Sí, Podemos sí, hacer, esto después lo recorto, sino, sí, 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 ¿cómo lo sí, sí. sentís? ¿Va bien, más o Bien, menos? bien, yo me siento bien. O Yo sea, también. yo no No sé sé, qué. que no, que, bueno, ¿te parece? Vamos bien, sí. Sí, sí, sí. Clau, bueno, no tengo acá hilos de, no, ya lo nombramos, Buscando Colores, perfecto. Ese no sabemos cuándo llega todavía, ¿no? No, me acaba de llegar las modificaciones de la segunda edición, o sea que eran cosas sencillas, ¿no? Que tenían que ver con que Sí, dijera segunda edición y todo lo demás. ok. Y estoy esperando que me conteste el de la imprenta para ver cuándo los puede tener. Y en cuanto lo sepa, eh, cuando los tenga, o sea, apenas sepa que ya están en Bien. camino, te aviso. Claudia, ¿nos querés contar de Vida Submarina, tu último libro? Sí. Bueno, Vida submarina es no es una vuelta, porque en realidad, digamos, yo empecé escribiendo poesía. Empecé escribiendo Ah, poesías y canciones cuando era chica y después adolescente y demás. Y una de las cosas que escribo mucho son juegos de dedos o rimas y retahílas para mis clases, sí, desde siempre. Había salido un libro multimedia por Amazon, pero que está discontinuado en este ok, momento, pero que está, o sea, espero que el año que viene salga una reedición, o sea, ok. algo parecido pero distinto Ajá. en una plataforma mucho más amplia como para que todo el mundo pueda Bien, acceder bien. Ah, más que nada al hecho de tener las comprado. poesías, pero también los Ajá. videos donde se ven cómo se hace el juego de dedo, ¿no? Porque por ahí las ideas a veces son Bueno, lo que a los padres les falta. en la guía figura eso, el paso a paso, Sí, para trabajar con los niños, claro, con los claro. En dedos, el en la juego de guía hay las dos, hay cabezas. dos, Sí, hay links, están las exacto. referencias para ir a verlas, un caballito rítmico y un juego de dedos que Sí, están el de la en abeja el libro. también. Yo leí. Sí, 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 el de la abeja y del monstruo Y el del monstruo, y correcto, el bueno, del sí. duendecito. Bien. Pero bueno, estos son todos Ujú, ujú. como pequeñas poesías o Bien. rimas que en varios casos vienen con videos Wow. mostrando ideas para poder seguir Fantástico. usándolo. Eh, y este cuento, o sea, a mí la poesía me gusta mucho y me gustaba mucho la idea de hacer, primero, bueno, los peces es algo que también, o sea, el mar es un tema que a mí me gusta mucho. Así sí, que es la ilustradora también, el tema Sí, del mar también le encanta. es una Y belleza. quería hacer una poesía ilustrada que Ujú. se pudiera usar para jugar, ¿no? Que tuviera de nuevo esta idea de trabajar los números, trabajar las formas, trabajar en distintas cosas, pero que fuera, o sea, independientemente de todo eso, que fuera una poesía Ok. circular, ¿no? Qué, Que termina donde sí, empieza. qué, qué trabajo complejo el de este libro. Sí, a veces, o sea, me pasó Oh, hace poco que salió la versión alemana y se lo mostré a alguien en alemán sí, y como que no terminó de entender la idea, ¿no? claro, De la claro, poesía en sí. impresionante. Ujú. Y yo creo que tiene que ver también con las dificultades de la traducción y de las visiones, ¿no? O sea, a veces es difícil Mm. eh, algo que en tu propia lengua alguien lo ve y dice, ah, es una poesía circular que es como que Entiende a es la súper perfección. claro. Ujú. En alemán por ahí hay otras tradiciones o otras formas de Total. escribir y entonces por ahí no es tan claro. Ok, Igual después cuando le comenté lo que la sí, forma fue, ah, sí, claro, pero, ok, pero no me había pasado con todos los que lo habían leído en español, por eso de repente me bien. llamó la atención. ¿Y la idea Eh, es poder traducirlo a otros idiomas también? Sí, sí, la idea es de algunas, o sea, todos los que están en un solo idioma es que tengan Ah, también traducciones en otro. O sea, en ok, Hilos de Plata también estamos viendo de hacer la traducción al alemán al alemán, y la ok. traducción al francés, porque bueno, Sí, vivimos en Suiza y ok, totalmente. ya está hecha la traducción al francés del Pajacuato
Ok. Están trabajando en la edición, también espero que salga Que también va a en ser algún momento. A veces bilingüe que eso. no me alcanza el tiempo ni la vida. No. Es muchísimo lo que estás haciendo. Claro, pero este Y también sobre va a todo salir porque, bilingüe bueno, lo otro es que yo los autopublico, ¿no? O sea, y eso es también todo otro montón de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con la edición, con la edición, la con buscar a impresión. alguien que revise Sí, los textos, claro. que además, yo digo siempre, tengo la suerte de que tengo amigas ilustradoras, no sé, que son maravillosas, que se enganchan con mis historias y las quieren ilustrar. Pero bueno, también buscar dónde hacer las impresiones, Exacto. Exacto. Es complejo, sí. Muchísimo todo trabajo ese eso. trabajo. Que me gusta, que me parece súper Mm. interesante, pero con trabajo, doctorado y familia es como que Sí, es muchísimo. algo siempre que termina quedando un poco corto. Pero lo haces increíble. Clau, perdón, ¿y al inglés no? No, perdón, es demasiado. Sí, al inglés ¿Lo estuvimos has hablando, pensado? justamente no había salido o surgido en un primer momento Ajá, porque, digamos, las traducciones venían en función del contexto en los que me muevo yo, claro, que claro. son o es en Alemania o es en Ujú, Suiza, y entonces ujú. salía primero la traducción al francés. Pero eh, Pero ahí. hace 2 años, el año pasado, Ujú. salió una reseña del Pajacuato en Fundación Cuatro Gatos. Sí, en Miami. Sí, me Y acuerdo. me la mandaron la reseña para que la viera, y una de las cosas me preguntaban, ¿y ya que son bilingües no hay ninguno en Exacto, inglés? Y yo dije, exacto. bueno, vamos a tener que pensarlo también. Total. Bien, bien, queda ahí como futuro proyecto. Ok, de acuerdo. Sí. Claudia, y bueno, no, también quería mencionar que en el libro existe también para poder los chicos puedan trabajar y plasmar también sus ideas y dibujar el libro, ¿no? También Claro, puedo sí, sí, sí. mostrar esa parte. Después de la poesía hay un montón de ideas y espacios para que sigan dibujando, para que Exacto. desarrollando lenguaje, creatividad. Bien, importantísimo, bellísimo. Aquí lo tenemos. Bueno, y Y de esa te, ya está la versión en sí, alemán también, esa ya sale publicada. perdón, y ese ya estaba en alemán, Sí, sí. la versión en alemán ya está publicada, sí. Ok, ¿y ya está a la venta? Sí, sí. Sí, sí, ya está, ok. Ah, ese después te voy a pedir para tener uno en la librería. Em, y actualmente, bueno, futuro, proyectos que estés desarrollando, que continúes desarrollando o que se puedan Sí, estoy contar, no trabajando sé. en un nuevo cuento, no quiero contar todavía mucho Muy sobre bien, qué, ok, pero ok. bueno, ahí sí aparece Claudia Pequeña. Bien. Mm. Eh, ¿Lo esperamos para el y 2027? No. Mm. espero que sí. Quizás, ok, ok, Ese es el fantástico. plan, es el plan. De acuerdo. Está, bueno, la traducción del Pajacuato al francés, Sí. que espero que salga en algún momento este año Ujú. publicada. Y el libro con que son muchas rimas y poesías, que también está en proceso, pero bueno, Ajá. ese creo que va a tardar un poco más por toda la cuestión audiovisual que tiene por medio y ¿Cómo que es lleva más tiempo. este, Claudia, perdón? Ese. Ese va a ser o sea, es un compendio de Ajá. rimas y juegos de dedos Sí. para desarrollar el lenguaje, Sí. que va a tener incluido QRs, donde uno puede ir al QR y ver un video Ujú. con Ok. ideas Ah, y con ideas de fantástico. manualidades también para Ok. agregar y demás. Y estás desarrollando, vas Eh, a desarrollar eso, esos videos, sí. claro, claro, o sea, ¿No? escrito, ya está todo escrito, está Ok. bastante diagramado, falta todavía o sea, filmar los videos y la Sí. edición, Qué bárbaro. que bueno, eso siempre lleva tiempo. Sí, claro. Bueno, fantástico. Bien, ¿y qué acción crees que se pueda seguir desarrollando para darle más lugar al español aquí en Suiza? ¿O sentís que ya hay Yo suficiente o que se puede seguir? no, yo creo que nunca es suficiente. Ah, Siempre, o sea, todo espacio posible de desarrollo de lengua y cultura hay sí. que aprovecharlo o generarlo. Ujú. Yo soy una fanática de los cuentacuentos, creo que son espacios maravillosos donde Ujú. entramos en contacto o sea, los adultos entramos en contacto con la literatura para chicos de calidad,
que hoy en día a veces no es tan fácil, porque hay tanto, debido a que hay tanto también, ¿no? O sea, encontrar realmente Ujú. lo, lo que valga, o sea, la literatura que vale la pena leer, Total. cuando hay tanta abundancia, no Ujú, siempre ujú. es fácil. Por otro lado, estando viviendo en Suiza o en Alemania, a veces es difícil acceder a los libros, por eso tu espacio Ujú, es maravilloso, ujú. Ahí porque nos vamos. acerca toda esa, o sea, porque justamente, o sea, es un espacio que tiene muy buena literatura, todos Ujú. los libros son geniales, Tan- y uno puede ir a mirarlos, puede ir Sí. a verlos y comprarlos, ¿no? Porque, o sea, hay cosas que, sobre todo lo que es literatura sudamericana, es terriblemente difícil conseguirla en estos espacios. Muy complejo, ¿verdad? Los cuentos, digamos, españoles es más fácil, o sea, uno puede incluso a veces encargarlos a España Claro. o si se va, es más fácil ir por ahí de viaje a España que a Argentina, a Perú, a Colombia. Ujú, ujú. Eh, y bueno, Pero sí, sí, y es para mí eso, complejo. digamos, es Ujú, fundamental. ujú. Creo que todo espacio de actividad Ujú. en español, ya sea la de que se junten a cocinar juntos, Claro. a hacer manualidades, a aprender un baile típico, todos esos espacios Practicar, practicar. son súper importantes, porque Sí, esos sí, sí, generan vínculos afectivos con la lengua y con la cultura. Entonces, totalmente. uno después cuando es más grande se acuerda, ay, yo iba al grupo de baile o yo cantaba esas canciones y es lo que sigue manteniendo que a pesar a veces de los esfuerzos o del hecho de la interferencia con el Claro. alemán o con el francés, que es, Ujú, que es mucha, porque a partir del ujú. momento que entran a la escuela, la cantidad de horas en contacto con la otra lengua es avasallante. Son esas las cosas que van a mantener la llamita viva del español para que se siga desarrollando. Y cuando aparecen familias que dicen, bueno, no, que quiero que aprendan la lengua de aquí, del lugar donde viven, para que tengan un buen desarrollo en la educación y puedan acceder a la facultad o, bueno, o gimnasio. Me ¿Cómo, parece cómo, fantástico, es ujú, importantísimo. Lo que pasa es que una cosa cómo no los quita la otra. orientas en eso? O Perdón, sea, perdón. una cosa no quita la otra. O sea, Claro. volvemos a lo mismo que te había dicho al principio. Para mí esas tres columnas son como súper Sí. importantes, ¿no? O sea, el input lo van a tener porque la cantidad de Ujú. horas que están expuestos a la lengua es en general mucho más del 50%. Muchísimo. Eh, Claro. van a tener la posibilidad de Mm. interaccionar en esa lengua porque tienen que ir a la escuela y tienen que interactuar con otros niños en esa misma lengua. Y a través de los amigos y de actividades, digamos, recreativas que van a ver seguramente en la lengua que es la del espacio, o sea, la vehicular, van a tener sus vínculos afectivos con la lengua Claro, y con la cultura. claro. Entonces, Entonces, el tema es que para que no haya interferencias eco. en el desarrollo de esta otra Ujú. lengua, que no es, digamos, por ahí la que habla mamá o la que habla papá o lo que sea, es que justamente nosotros le hablemos en nuestra, o sea, Mm. con la lengua en la que estamos más seguros, con la gramática que estamos más seguros. Bien. Porque no importa qué lengua uno le habla a los chicos. Hay un montón de estudios que muestran que mientras la gramática, o sea, mientras uno sea consistente en la forma en la que habla, hable, digamos, correctamente, tenga una gramática consistente, Ah, la otra lengua la va a aprender. bien. Tarde o Me tengo temprano. que ocupar, por ejemplo, de justamente esas cosas, de que tenga la cantidad de input suficiente, de que tenga la interacción suficiente con otros chicos y que haya vínculo afectivo. O sea, Bien. si estoy viendo que hay dificultades para Ujú. adquirir el alemán, por decirlo de alguna manera, buscar actividades donde disfrute hacer cosas en alemán. Total. Y eso Llama. hace, eso que parece, o sea, todos dicen, no, pero que tiene que practicar vocabulario. No, primero eso. Siempre lo has dicho, sí, claro. Ujú. Y Es después bueno, sí. lo otro viene solo, Reforzarlo. lo otro viene Ok, solo. ok, importantísimo. Muchísimas gracias por tu No, tiempo, por brindarnos tu gracias por la invitación. conocimiento, por hacernos llegar tus libros y los consiguen con Claudia en la página Los web, consiguen en ¿verdad? casa de cuentos. Y en Casa de Cuentos también los tenemos. Y bueno, y en otras librerías. Ibercultura está también en Lucerna Y sí, y Libromania. y Libromania en Berna, ciudad de Ujú. Berna. Así que bueno, no hay excusas.
No hay excusa, no hay excusa. Muchísimas gracias, No, Claudia. gracias a vos por la invitación. Y nos vemos pronto. Nos volvemos Nos a vemos pronto, encontrar. sí.